Dios te bendiga, soy Marcela Cantillano y el día de hoy realmente no es un mensaje, sino más un estudio bíblico donde profundizamos en el tema de la semana pasada. Discutíamos un poco acerca de los malos deseos y cómo no es la voluntad de Dios que vivamos por ellos. Entonces hoy vamos a reflexionar en la vida de un personaje que estaba marcado por dejarse arrastrar por los malos deseos hasta quedar ciego. Te estoy hablando de Sansón, así que trae tu Biblia, tu libreta y tu cafecito. Y vamos a estudiar en Jueces 14, 15 y 16. Déjenme primero les doy un poquito de contexto. Lo pueden leer en Jueces 13, así que pausen el video, lo van a leer y después regresan. Tenemos al pueblo de Israel que dice la palabra, habían hecho lo malo delante del Señor y Él los entregó a los filisteos, sus enemigos, por 40 años. Y tenemos a una pareja, Manoa y su esposa, que viven en Sora, una ciudad israelita. Ellos no podían tener hijos hasta que el ángel de Jehová se les aparece y les dice que van a tener un hijo varón nazareo. Anoten esto, los nazareos eran hombres o mujeres completamente consagrados al Señor y ellos hacían un voto que consistía en 1. Abstenerse de vino, bebidas alcohólicas y todo producto de la vid, esto incluía uvas frescas como uvas fermentadas. 2. Debían mantenerse alejados de cadáveres. Y 3. No debían cortarse el pelo. Pueden leer este voto en número 6 para que lo puedan anotar ahí en sus apuntes. Y este niño que iban a hacer tenía una misión muy importante, tenía un propósito claro. Iba a ser liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y ante tan eminente llamado, su padre le pide al ángel de Jehová que le enseñe cómo criar a este hijo. Y eventualmente pasaron los meses, los días, y dice la palabra: la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos entre Sora y Estaol. Ahora, desde el momento que el espíritu de Jehová empezó a manifestarse en Sansón, Sansón tuvo que haber empezado a cumplir su propósito. Pero vemos que él decide enrollarse con el enemigo de una manera muy particular. Pasamos a Jueces 14, ahora sí ya entramos a tema. Versículo 1 y 2. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. A ver, Timnat era una ciudad que estaba a unos 10 kilómetros de Sora, la ciudad de Sansón. No estaba tan lejos, pero el texto no dice que Sansón pasó cerca de Timnat, dice que Sansón descendió a Timnat. Era una decisión premeditada. Y aparte, vemos que él regresa a informarle a sus papás que se va a casar en yugo desigual. Porque ni siquiera les dice: oigan, a ver, vi a una joven que me pareció muy atractiva, muy bonita, pero hay un asunto, es filistea, no sé qué opinan ustedes al respecto. No, Sansón les informó, les ordenó que le pidieran a ella como esposa, a lo cual su padre respondió: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Y Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. A ver, aparentemente el padre de Sansón tenía más claro que él cuál era su propósito y la obediencia que Dios exigía. Y Sansón ni siquiera vio la sabiduría detrás de las palabras de su padre, ni siquiera vio que no fue a su papá que se le ocurrió que yugo desigual no era lo que más le convenía, sino que era algo que Dios había mandado a su pueblo, a los israelitas. Entonces es por eso que su padre le dice: Sansón, es que no te conviene, realmente te es mejor que vayas y busques entre las israelitas. Y si se ponen a pensar, a ver, Sansón era un hombre del Señor, era un hombre completamente dedicado al Señor, tenía una fuerza que en ese tiempo nadie era como él, o sea, tenía todo para ganar, vaya. Pero no, él se cerró en que se iba a casar con la filistea.
Entonces sus padres no sabían que esto era parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. A ver, el que la palabra diga que esto venía del Señor, no significa que la desobediencia de Sansón venía del Señor. Lo que significa es que ni la desobediencia de Sansón iba a impedir que se cumpliera la voluntad de Dios. Pero el que seamos utilizados por Dios no significa que seamos aprobados por Él. No porque yo lo estoy diciendo, simplemente porque debemos poner en una pesa la vida y las decisiones que Sansón estaba tomando y lo que el Señor había hecho claro que era su voluntad para su pueblo. Realmente esto no es algo que Dios aprobaba. Y pensando en esto también me llevó a reflexionar en los padres de Sansón. Imagínense en lo frustrados que ellos se pudieron haber llegado a sentir, en que, a ver, Señor, yo te pregunté desde un principio cómo debo criar a mi hijo y en qué momento te fallé, en qué momento paré de instruirlo en tu camino. Pero también vemos que la obediencia de los padres de Sansón no era heredable a Sansón. Acá vemos la individualidad de la obediencia. O sea, no podemos aplicar la obediencia de sus padres a Sansón porque realmente, ¿qué valor tendría? Sansón debía tomar la decisión de obedecer al Señor. Pero vemos que en el versículo 5, Sansón descendió a Timnat junto con sus padres y de repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien mató a mano limpia, despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. A ver, cuando estaba leyendo esto surgieron dos dudas grandes. Primero, si se le hizo tan fácil matar a un león con sus propias manos, ¿por qué no había comenzado a cumplir el propósito de Dios de deshacerse de los filisteos? Y dos, ¿qué hace un nazareo en un viñedo? O sea, es un lugar muy extraño para que Sansón esté ahí. Recordemos los votos, Sansón debía estar lejos de todo producto de la vid. ¿Qué hace Sansón en medio de un viñedo? Es como estar en el borde de un abismo solo para ver qué pasa. Nada más que Sansón agarró ese abismo como tobogán porque se fue picada abajo. Versículo 8. Pasando algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto. Y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió, mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Recordemos los votos nazareos. Otra vez, no tomar bebidas alcohólicas, no acercarse a cadáver. Acá Sansón dice que fue intencionalmente a ver el león muerto y vio un panal de abejas, y no solo lo vio, sino que comió de él, o sea, tocó el cadáver. Y aparte vio a sus padres, o sea, los contaminó a ellos también. Y hay una frase aquí que me llamó tanto la atención y es, les dio de comer, les dio también de comer. A ver, yo no sé ustedes, pero no es la primera vez que escucho algo parecido a esto. Nos vamos a Génesis y dice, y le dio ella también de comer. O sea, de cierta manera estamos viendo el remanente de Adán y Eva aquí. Porque de cierta manera este panal de abejas era como un fruto prohibido del cual participó Sansón y aparte arrastró a alguien más en su pecado, en este caso a sus padres. Y con esto estamos viendo varias cosas del carácter de Sansón. Primero, falta de respeto hacia el Señor y hacia sus padres, un desprecio total hacia su llamado, una desobediencia deliberada y a partir de aquí vamos a empezar a ver su egocentrismo. Versículo 10, después de eso su padre fue a ver a la mujer, y allí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Aquí Sansón rompió otro voto filisteo, que era no beber
bebidas alcohólicas, porque la palabra banquete en hebreo deriva de la palabra beber. Entonces Sansón ya se está desenvolviendo en este ambiente filisteo, ya está negociando muchos de esos votos, todo por encajar, para poder de cierta manera tener algo más en común con esta filistea que él estaba enamorado de. Y vemos que él, sin necesidad alguna, propone un enigma hacia esos 30 compañeros que le habían dado. Y dice que si ellos adivinaban el enigma, Sansón iba a tener que darles 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si ellos no lo adivinaban antes de que terminara los 7 días de boda, ellos iban a tener que darle esos vestidos a Sansón. Y el enigma dice así: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Que para ellos era imposible descifrar ese enigma sin saber que Sansón había matado a un león y había encontrado un panal de abejas en él. Pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Y al 4.º día le dijeron a la esposa de Sansón: seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. De lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? A ver, aquí empezamos a ver el fruto de ese yugo desigual. Si esta joven filistea hubiera conocido el Dios de Sansón, entonces ella hubiera conocido la fuerza de Sansón y que realmente esa fuerza no podía ser intimidada por los filisteos. O sea, ella realmente no tenía de qué preocuparse si Sansón estaba de su lado. Pero ella no conocía al Dios de Sansón, entonces ella no conocía de dónde provenía la fuerza de Sansón y aparte su lealtad estaba hacia su pueblo. Entonces vemos de que la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo: me odias, en realidad no me amas, le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Y entonces Sansón le respondió: ni siquiera se la he dado a mis padres, porque habría de dártela a ti. Vean que ella dijo mi pueblo y no nuestro pueblo. Su lealtad estaba hacia los filisteos y no hacia su esposo. Y Sansón, su lealtad estaba hacia sus padres y no hacia su esposa. Realmente no había una confianza. Y ella siguió llorando los 7 días que duró el banquete hasta que al fin, al 7.º día, Sansón le dio la solución porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo. Antes de la puesta del sol del 7.º día, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? O sea, acá ellos ya le dieron la respuesta al enigma y Sansón se enoja tanto porque sabe que esa respuesta vino de su esposa. Era la única persona que sabía el enigma. Y dice que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder. Y este fue a Ascalón, otra ciudad filistea, y derrotó a 30 de sus hombres, le quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Después Sansón se enojó, regresó a la casa de sus padres, regresó a la casa de papi y de mami. Imagínense, estando ya casado. Y entonces su suegro le dio a su esposa. O sea, le entregó a uno de sus 30 compañeros. Imaginen, ya van a ver cómo se desenvuelve eso. Pero con esto podemos ver que ni la desobediencia de Sansón estaba impidiendo que se cumpliera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era destruir a los filisteos. Y aun si el enfoque de Sansón era vengar que habían descifrado el enigma que él mismo propuso, ya había empezado a deshacerse de los filisteos. Capítulo 15. Pasando algún tiempo durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Ah, caray. Voy a la habitación de mi esposa, dijo él. Pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo: yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Y entonces Sansón le respondió a su suegro: esta vez sí que no respondo por el daño que le cause a los filisteos. Y vemos que Sansón va, agarra unas zorras y las pone en parejas, les mete fuego y las manda a los viñedos, a los olivares y al trigo de los filisteos. Y les mete fuego. A ver,
Si estos filisteos no morían directamente por la mano de Sansón, iban a morir indirectamente por hambre. O sea, siempre, o sea, qué maravilloso el Señor. Él estaba cumpliendo su voluntad de destruir a los filisteos. Y los filisteos después empezaron a preguntar, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y alguien dijo, fue Sansón, porque el timnateo dio su esposa a su amigo. Entonces dijeron, Sansón quemó nuestro trigo. La solución va a ser quemar a su esposa. Quemar a su esposa y a su suegro. Pero realmente lo único que hicieron fue encender más la furia de Sansón. Y vemos que Sansón les dice, puesto que actuaron de esta manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó, versículo 8, los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etam. En los siguientes versículos vemos que los filisteos van a buscar a Sansón. Le preguntan a los israelitas dónde está Sansón y los israelitas tenían miedo, la verdad, tenían miedo de que los atacaran. Y fueron ellos mismos a buscar a Sansón, pero él les dice, no me maten, amárrenme y llévenme, pero no me maten. Y entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria. Y en ese momento, versículo 15, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que le ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. A ver, ¿cómo tenía que estar el burro para que Sansón pudiera agarrar su quijada? Estaba muerto, o sea, el burro estaba muerto. Para que Sansón agarrara la quijada del burro, el animal estaba muerto. Sansón volvió a romper su voto nazareo al tocar un cadáver. Y no solo eso, sino que dice, con la quijada de un asno los he amontonado. Con la quijada de asno he matado a 1000 hombres. ¿En qué momento vemos que Sansón reconoce que esa fuerza vino del Señor? ¿En qué momento vemos que Sansón reconoce que el Espíritu del Señor vino sobre él con poder? Sansón no estaba enfocado en vengar el nombre del Señor. Sansón estaba enfocado en vengar su propio nombre, y es ahí donde empezamos a ver el por qué el Señor permite algunas cosas, por qué el Señor permitió que Sansón se enredara con los filisteos. Antes de esto, no vemos que Sansón se enfoca en destruir a los filisteos, no hasta que los filisteos le causan personalmente a él daño. Entonces Sansón arroja la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lejí, que significa colina de la quijada. O sea, él sigue conmemorando su hazaña. Y como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Esto realmente no es una petición. Ese es un reclamo, ese es un reproche. Y entonces, o sea, el Señor en su misericordia abrió la hondonada que hay en Lejí y de ahí brotó agua. Y cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Lejí se le llamó Enacoré, que significa la fuente del que clamó. Ni siquiera se le ocurrió ponerle la fuente que Dios proveyó. Vaya, si lo hubiera puesto así, probablemente hubiera terminado en la canción Tú proveerás de Majo y Dan, pero no. Sansón, incluso antes de morir de sed, sigue glorificando su nombre, sigue apuntando hacia sí mismo. Y con esto pasamos al capítulo 16, que creo que es el más famoso de Sansón y a veces el único que conocemos sobre su vida. Y tenemos que Sansón fue a Gaza, otra ciudad filistea, donde vio a una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella. Ya ni siquiera vemos que Sansón le interesa mantener sus relaciones sexuales dentro del matrimonio como fue la primera vez que conoció a una filistea. Su conciencia se va apagando. Es como decir, las primeras veces que yo robo, yo me puedo sentir culpable, puedo sentir como una carga moral y ética que me dice que eso está mal, pero a medida yo lo sigo haciendo y se vuelve un hábito, ya
ya no, porque yo estoy matando mi conciencia, ya no me siento tan culpable sobre eso. Y podemos ver ese patrón en la vida de Sansón. Y al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciendo, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón salió a medianoche y vemos que él agarró las puertas de la ciudad y las fue a dejar a Hebrón. Y pasó algún tiempo y Sansón se vuelve a enamorar de una joven filistea que vio en el valle de Sorek. Obviamente, estos jefes filisteos fueron a ver a esta joven que se llamaba Dalila, la famosísima Dalila, y le dijeron, sedúcelo, misma palabra que le dijeron a su primera esposa. Sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que le atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Y Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. A ver, si alguien viene y me dice, Marcela, ¿cuál es el secreto de tu tremenda fuerza? Y me puedes decir cómo se te puede atar y dominar. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo pensaría que es porque me quieren atar y dominar. Opción 1. Opción 2, simplemente quieren tener el conocimiento intelectual de cómo me pueden atar y dominar y el secreto de mi tremenda fuerza. Simplemente por curiosidad, ¿verdad? Esa es opción 2. Nuestro amigo Sansón se fue por esa segunda opción, así que nos vamos a ir por ese camino. Vamos a ver el resultado de ello. Y Sansón le dice a Dalila, si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Otra vez vamos a implementar el sistema de lógica y opciones, ¿verdad? Si yo te digo que me puedes atar y dominar si me amarras con 7 cuerdas de arco y amanezco atada con 7 cuerdas de arco, yo pensaría que es porque sí, en efecto, me quieren atar y dominar. Opción 1. Opción 2, un ejercicio de confianza matrimonial. Y entonces vemos que Sansón rompió esas cuerdas de arco como si fuera cuerda chamuscada. Entonces no se descubrió el secreto de su fuerza. Y Dalila le dice, te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo se te puede atar. Y Sansón le respondió, si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces estaban unos filisteos acechando en este cuarto y Dalila le vuelve a decir a Sansón, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Y Dalila le dice, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Y Sansón le dice, si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con una clavija, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Leí esto y me llenó de tristeza, porque de cierta manera Sansón ya va cediendo. Esta tercera vez, él empieza a relacionar su fuerza con su cabello. Le dice que si entreteje las 7 trenzas de su cabello con la tela de telar y las asegura con una clavija, él se iba a debilitar. Aquí ya pone en la mesa el factor de su pelo, que era el único voto nazareo que él todavía no había roto ante el Señor. Vemos otra vez el mismo patrón, ella le clava el pelo
Él rompe las clavijas, ella se molesta y le dice, ¿cómo puedes decir que me amas y no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Claro que Sansón no iba a confiar en Dalila, al igual que no confió en su primera esposa, era un yugo desigual. Ella no podía entender cuál era el propósito y cuál era el llamado de Sansón si ella no entendía el Dios que le había dado ese propósito a él. Y acá vemos que ella le dice, ¿cómo puedes decirme que me amas? O sea, Sansón le había dicho, te amo, pero realmente este no era amor, este era un capricho, el capricho de estar enredado con los filisteos, el capricho de estar queriendo correr del llamado nazareo que el Señor le había dado. Y entonces, versículo 16, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Por eso es que Proverbios habla de la mujer renciosa. O sea, lo hacía sentirse harto de la vida. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Sansón abrió su corazón con esta joven, pero Sansón decidió ser vulnerable con alguien que no supo valorar su sinceridad y su vulnerabilidad. Porque en cuanto le dijo, Dalila fue a los jefes de los filisteos. Antes ella había tenido un grupo de filisteos acechando, pero esta vez ella estaba tan segura que Sansón le había dicho la verdad que fue directamente con los jefes filisteos. Y les dice, me ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Y luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y Sansón se despertó y Sansón pensó, ok, me voy a escapar como todas las otras veces. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Fácilmente pudiéramos decir, Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué en un momento tan crucial, después sabiendo todo lo que le iba a pasar a Sansón? Pero realmente no podemos exigirle nada al Señor. El Señor le hizo claro a Sansón cuál era su responsabilidad. Y Sansón no respetó al Señor. Sansón aquí rompió el último voto. Sansón se posicionó aquí. Sansón llegó a este punto de su vida por sus malas decisiones. Sansón provocó a que los filisteos lo capturaran y le arrancaran los ojos. Y lo llevaron a Gaza. Y lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. El moler era el trabajo de un animal. Sansón terminó como un animal moliendo en la cárcel. Y dice que en cuanto le cortaron el pelo, su pelo empezó a crecer. Y los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios. Y ellos decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba toda la tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Tengamos cuidado que nuestra desobediencia no sea razón para que el mundo blasfeme en nombre de nuestro Señor. Dice que ellos estaban tan alegres que ellos gritaban, saquen a Sansón para que nos divierta. O sea, Sansón se convirtió en un show, en un motivo de entretenimiento entre los filisteos. Y lo sacaron y él le pidió al joven que lo iba guiando que lo pusiera entre los muros que sostenían aquel templo. Y en ese templo estaban todos los jefes de los filisteos, estaba lleno de hombres, mujeres. Y entonces Sansón por fin hace una oración al Señor y dice, oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos.
Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo. Se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: «Muera yo junto con los filisteos». Y luego las empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo. Saben, regresemos un poquito a la oración que Sansón hizo. Él le dijo al Señor: «Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos». Hasta en su último aliento de vida, Sansón estaba pensando en vengarse a sí mismo. Sansón no estaba pensando en vengarse en el nombre de Dios. Sansón no dijo: «Déjame por una vez por todas vengarme de los filisteos en tu nombre, por atacar a tu pueblo, por esclavizar a tu pueblo». No, déjame vengarme porque me sacaron los ojos. Pero aún así dice que fueron mucho más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. De que se cumplió la voluntad del Señor, se cumplió. Pero Sansón la cumplió en desobediencia. Y la cumplió con las intenciones incorrectas en su corazón. Y dice la palabra que Sansón murió y lo llevaron a ser sepultado junto a su padre, entre Sora y Estaol. Si recuerdan desde el principio, aquí comenzó toda la historia de Sansón, entre Sora y Estaol. Ahí se comenzó a manifestar el Espíritu del Señor en Sansón. Y Sansón terminó ahí, pero de una manera muy, muy diferente. Habiendo desobedecido al Señor, habiendo despreciado su llamado y habiendo dejado llevar su vida por sus malos deseos. Así que eso es realmente todo lo que quería compartir con ustedes. Quería que viéramos por qué el Señor nos advierte tanto en contra de los malos deseos y cómo debemos luchar contra ellos y procurar, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir una vida que agrade al Señor. Espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida y espero verte la próxima semana. Dios te bendiga.